Nos habíamos quedado por aquí hablando, ¿recuerdan ustedes? De estos señores, este señor por aquí, de Laughlin Curry, y por aquí más adelante, de este señor Albert Hirschman, ¿cierto? Habíamos hablado un poco de toda esta idea del nacimiento de la economía del desarrollo, marcada de forma muy importante desde las instituciones multilaterales que nacen a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? En particular del Banco Mundial, también de las Naciones Unidas y también de la CEPAL, que es de algo que vamos a hablar hoy. Pero habíamos dicho que, digamos, Colombia jugó un papel muy importante en el desarrollo de ciertas ideas y en la cristalización también de algunas teorías, de algunos conceptos importantes en la economía del desarrollo, en particular porque algunas misiones del Banco Mundial, o las misiones más ambiciosas, más importantes hasta el momento, fueron enviadas justamente a Colombia, recuerdan ustedes, ¿cierto? Y recuerdan ustedes también que estos dos señores, Curry y Hirschman, tuvieron problemas entre ellos, jugaron un papel muy importante también en la construcción, o en la fundación más bien, de los centros de investigación, tanto de la Nacional como de los Andes, tanto del CID como del CEDE, ¿cierto? Curry después pasó su vida aquí en Colombia y murió, yo no sé, por allá en los años 90, habiendo sido profesor de esta facultad, habiendo sido profesor de la Universidad de los Andes también, habiendo pues creado programas importantes como el UPAC, ¿cierto? Dentro de su idea de la importancia de la urbanización en Colombia, y dentro de su idea de lo que significaba un poco el desarrollo económico, ¿cierto? Entonces habíamos visto que estos dos personajes habían tenido bastantes, digamos, habían chocado de forma importante, en particular con respecto a ciertas políticas muy concretas y ciertos programas, más bien ciertos proyectos, por los cuales ellos no estaban necesariamente de acuerdo. Habíamos dicho que en general, desde nuestro punto de vista hoy en día, reconocemos a Curry como Mr. Program, ¿se acuerdan? Y a Hirschman como Mr. Project, ¿cierto? Esa idea de que Curry estaba más preocupado por tratar de desarrollar un plan y un programa grande, abstracto, de desarrollo, ¿cierto? Mientras que Hirschman se iba un poco más por la idea de vamos a tratar de ejecutar proyectos mucho más concretos. Entonces, eso es un poco la idea y la narrativa estándar que se nos cuenta, pero cuando nosotros miramos este periodo de principios de los años 50 de manera concreta, como lo hacen Álvarez, Giot y Hurtado, nos damos cuenta de que en ese momento todavía no era posible que estos dos economistas se hubieran casado con esas dos visiones completamente, ¿cierto? Con esas dos metodologías y con esas dos ideas de desarrollo, sino que todavía más bien sus conflictos tenían que ver con preguntas muy concretas, con proyectos muy concretos que ellos mismos estaban desarrollando. Otra vez, recuerden que la economía del desarrollo todavía no existía ni como disciplina, ni tampoco el objeto de estudio estaba completamente definido todavía, ¿cierto? Las economías de desarrollo, en vías de desarrollo subdesarrolladas, más bien atrasadas, como les decían en esa época, como Colombia, apenas se estaban definiendo a sí mismas y las estaban definiendo desde arriba, ¿cierto? Como ustedes son unos atrasados, ustedes necesitan desarrollarse, ustedes son unos subdesarrollados, vengan les mostramos el camino, vengan les mostramos cómo es la cosa. Entonces, todavía no estaban completamente definidas esas dos visiones de teoría, de metodología de Hirschman y de Curry, y en la práctica, en el día a día, en la implementación de políticas, en la discusión de políticas económicas y de políticas del desarrollo, convergían bastante, ¿cierto? Entre otras cosas, habíamos hablado de Acerías Paz del Río, ¿cierto? De este ejemplo que fue, digamos, pues muy importante, que mostraba de manera muy importante hasta qué punto los expertos internacionales pensaban que esto era absolutamente, este tipo de proyectos eran absolutamente inviables en términos de, eran completamente ineficientes en términos económicos, ¿cierto? Y aún así Colombia decide construir esta fábrica, esta acería,
en un lugar donde le costaba 2 o 3 veces más que la opción alternativa, ¿cierto? Incurriendo en unos costos económicos muy grandes, siendo que además los expertos de la misión del Banco Mundial les habían dicho, vea, es mejor hacer la alternativa 2, que es construir una pequeña acería en Barranquilla, en donde más bien vamos a tratar de seguir el modelo de Japón, vamos a importar la chatarra en lugar de explotar las minas directamente, y vamos a de todas formas producir suficiente acero para poder ser autosuficientes y no depender de ese mercado global que en cualquier momento otra vez va a explotar en una guerra mundial probablemente, ¿cierto? Entonces, un poco esa era la idea, y lo interesante aquí es la forma en que estos dos expertos, Curry y Hirschman, van a interpretar este problema de acerías Paz del Río, ¿cierto? Entonces Curry nos va a decir, vea, esta idea de este proyecto absolutamente caro, ineficiente, etcétera, de Paz del Río, es un ejemplo de los obstáculos que los intereses políticos tienen y pueden significar más bien para el desarrollo, ¿cierto? Esa idea de que definimos y decidimos más bien hacer este proyecto demasiado caro, simplemente siguiendo los intereses de un sector político particular que nos cuesta muchísimo y que nos enseña, dice Curry, que el desarrollo, digamos, de este tipo de países como Colombia pues se vuelve mucho más difícil, es un obstáculo este tipo de proyectos porque simplemente el gobierno decide gastar la plata de forma ineficiente. Más o menos ese es el argumento, ¿cierto? Y dice Curry, esto tiene que ver con ideas así que no son muy ajenas a nosotros hoy en día, del orgullo patrio, ¿cierto? Las consideraciones regionalistas y nacionalistas de nosotros sí podemos, nosotros sí somos un país capaz de ejecutar este tipo de proyectos absolutamente ambiciosos, sin tener en cuenta, digamos, un razonamiento un poco más económico sobre la eficiencia en particular, sobre los costos-beneficios en ese sentido, ¿cierto? Sin embargo, y creo que lo mencionamos en la clase pasada, esa idea de hacer acerías Paz del Río en Boyacá, una región bastante marginada, ¿cierto? Bastante pobre, que hoy en día ya no es tan pobre, ya no es tan marginada, pero que en esa época pues estaba en medio de las montañas, ¿cierto? Donde la gente no tenía necesariamente los mejores índices de salud, ni mucho menos de educación. Hoy en día ustedes saben que Boyacá es uno de los departamentos, si no el departamento con mejores índices de educación en el país. Era hasta cierto punto también una apuesta política por el gobierno, digamos, decir, vea, nosotros también estamos pensando en tratar de integrar las regiones a la economía, ¿cierto? Y en tratar de generar un desarrollo que no sea solamente para el centro, sino también para algunas regiones. Entonces, en ese sentido, dentro del contexto de violencia característico de ese periodo y de otros periodos, ¿cierto?, en la historia de Colombia, es importante y se puede defender también esa idea de decir, no, señores expertos internacionales, ustedes de todas formas pueden traer su análisis costo-beneficio si quieren acá, ¿cierto? Pueden hablarnos de temas de eficiencia, de ese tipo de cosas, pero para nosotros políticamente es importante y socialmente defender este proyecto en las regiones para poder integrarlas justamente y para poder llevar el desarrollo, digamos, a otras regiones más allá de Bogotá, más allá de Medellín, más allá de Barranquilla, ¿cierto? Entonces digamos que eso también es defendible desde el punto de vista político y social de los gobernantes colombianos, no solamente decir, no, pues los expertos tienen absolutamente razón, ¿cierto? Era ineficiente, no tendríamos que haberlo hecho, hubiera sido mejor hacer este proyecto de Barranquilla. Es complicado saber hasta qué punto sí, hasta qué punto no, ¿cierto? Lo que sí sentían los dos expertos, tanto Curry como Hirschman, era que sus recomendaciones no eran tenidas en cuenta para tomar las decisiones, ¿cierto? Ellos se sentían un poco dejados de lado, pues los colombianos finalmente y los políticos colombianos hacen lo que se les da la gana, a pesar de que les digamos que no, ¿cierto? Y un punto muy importante sobre el cual Curry va a insistir bastante es el siguiente, otra vez les voy a leer en inglés, a ustedes que les encanta mi acento,
The public is neither competent nor interested in deciding on the most efficient allocation of scarce resources, ¿cierto? El público literalmente es una hueva. La gente aquí en Colombia no tiene ni idea si esto es bueno, si esto es malo, no sabemos cómo decidir este tipo de proyectos. Y justamente en ese sentido, ese analfabetismo económico que va a llamar Curry, lleva a tomar malas decisiones sumadas a las características culturales de ciertas economías, explican, según Curry, ese subdesarrollo de los países, ¿cierto? Esta gente no sabe nada, no entiende nada, no son técnicamente buenos en términos de economía, entonces por eso es que toman malas decisiones, ¿cierto? Son analfabetas en términos económicos. Por eso Curry también va a tratar, como les mencionaba hace un momento, de desarrollar esas habilidades técnicas e investigativas de los colombianos también, entre otras cosas, jugando un papel importante con la consolidación del CID, ¿cierto? Y la consolidación del CEDE como centros de pensamiento, centros de investigación serios, ¿cierto? Que produjeran buen conocimiento económico que nos ayudara a tomar las buenas decisiones económicas. Entonces, sí. Un detallito que hemos hablado la clase pasada. Sí. Es un detalle bueno que tampoco que ver, pero pues sí, era recordar que en la razón para que una de las razones para que yo escogió Boyacá y no otra zona apartada del país fue que allá estaban las minas. Claro, sí, eso habíamos hablado, se me pasó. Claro, esa era otra razón, ¿cierto? En Boyacá, justamente donde está Cerías Paz del Río, hay minas que son necesarias para la producción de acero, que yo no sé cuáles son, ¿cierto? Pero son como 2 o 3 tipos de minas diferentes. Desde lo que se saca el golpe de hierro que se procesa y de ahí es donde sacan las varillas, se produce el acero. Exacto, entonces esa era, digamos, una de las ideas, ¿cierto? Que era, o tenemos nosotros mismos que explotar las minas, ¿cierto? O tenemos simplemente que importar la chatarra a un puerto como es Barranquilla, directamente, que pues en términos de costos es muchísimo más barato, ¿cierto? Incluso hoy diríamos en términos ecológicos probablemente sea mucho más, pues medioambientales, probablemente sea incluso más eficiente en ese sentido. No sé, yo no tengo ni idea de esas cosas. Barranquilla es el ataque. Claro. Eso ayuda muchísimo el tema impuestos y el tema costos. Claro, sí. Claro que en esa época yo no sé hasta qué punto... No, en esa época no, la zona franca está unos como 10 años para acá. Exactamente. Entonces por eso digamos que eso no sería como un argumento de la época, pero hoy en día sí, ¿cierto? ¿Otras preguntas, comentarios? Muy bien. Entonces lo que nos dice Curry es socializar los proyectos y dar demasiada participación a la población es otro obstáculo del desarrollo, ¿cierto? Como esta gente no sabe, como esta gente es analfabeta, pues nosotros tenemos que hacer simplemente lo que nosotros sí sabemos, ¿cierto? Y ya, dejar de preguntarle a las comunidades que si podemos explotar el páramo de Santurbán o no, eso a ellos no les importa, ellos no tienen ni idea de temas mineros, no tienen ni idea de temas medioambientales, los expertos somos los que podemos tomar las buenas decisiones. Estoy exagerando un poquito la posición de Curry, ¿cierto? Pero es para que quede un poco claro la idea y la imagen que tenía Curry de él mismo y de los expertos internacionales, y no solamente del mismo y de los expertos internacionales, sino de las personas con las que estaba tratando en un país subdesarrollado como Colombia, ¿cierto? Con esos pobres analfabetas en términos económicos. Y en ese sentido hacía falta justamente lo que les mencioné hace un momento, un desarrollo serio y riguroso de la teoría y de la investigación económica, ¿cierto? Por eso él va a insistir tanto en que estas dos facultades de Bogotá desarrollen bien esos centros de investigación. Y así entonces la idea y la imagen de Curry sobre los expertos internacionales tiene que ver con esa idea de nosotros somos los educadores, ¿cierto? Este tipo de cosas les sirven a ustedes para pensar también con respecto a sus autoras para el conversatorio, ¿cierto? ¿Qué es lo que ellas piensan que deberían hacer cada una de ellas como expertas, ¿cierto? Educar a los otros, mostrarles el buen camino o adoptar otro tipo de actitud. Alejandro. Desde el segundo, en un punto que dice socializar proyectos, está demasiado con la población, digamos la discusión actual de las consultas populares. Digamos que al respecto, obviamente es un poco anacrónico el asunto, pero pues pensaba al respecto de, bajo esta perspectiva, pues digamos que la población tiene cierta, o
debe tener cierto derecho sobre los territorios pues, que ocupa. Claro, por eso yo mencionaba ahorita de forma un poco irónica la idea del páramo de Santurbán, ¿cierto? Como esa idea de, no, es que esta gente en Santurbán, estos activistas, pues nos pararon la explotación minera, ¿cierto? Como esta gente igual no sabe nada, ¿no? Pues eso es lo que nos va a llevar al desarrollo. Entonces, un poquito, algo de esas ideas quedan, ¿cierto? Era lo que hablábamos en la primera sesión sobre la historia de la economía del desarrollo, ¿cierto? Esa idea de la modernización, esa idea de cómo alcanzar la modernidad a partir de un modelo económico particular, a partir de ciertas recomendaciones de unos expertos, siempre quedan, ¿cierto? Y hay personas que siguen defendiendo esa idea de no, ¿para qué le van a preguntar a los del Valle del Cocora si quieren que les exploten las minas allá o no? Pues si eso es lo que da plata, ¿cierto? Entonces hagámoslo. Entonces es complicado, sobre todo es un poquito lo que tú dices, claro, anacrónico, pero fíjense que la discusión no la hemos superado completamente, ni Colombia ni ningún otro país del mundo, por supuesto, o sea, tampoco Estados Unidos la ha superado, a pesar de que ellos cuidan mucho más su territorio en términos de medio ambiente y explotan más bien los territorios de otros, ¿cierto? Ellos ya desde hace, no sé, desde los años 80 entendieron pues que hay que cuidar un poquito su territorio, pero igual están haciendo fracking. Lo más que hay al respecto, digamos, que pues, la discusión, y es como, digamos, que no se hacen los proyectos, parte de eso uno dice, bueno, y si no se hacen los proyectos, pues dado que las decisiones, por ejemplo, política o de política económica o las decisiones de lo que vamos a producir son esas, entonces, a corto plazo, ¿cómo se soluciona eso? Claro, es un problema muy complicado. Entonces, por eso es que la CEPAL nos va a decir ahorita más adelante, no, lo que tenemos que hacer es industrializarnos, ¿cierto? Industrializarnos de una manera ordenada, de una manera más o menos progresiva, ¿cierto? Y encontrar diferentes proyectos que sí sean viables. Y es un poco lo que va a decir Hirschman también. Entonces aquí nos va a decir, vea, eso es tal cual el síndrome del economista visitante, ¿cierto? Esa idea de que el economista llega, visita un país, se cree el chacho, ¿cierto? Se cree el que yo lo sé todo, yo tengo el buen conocimiento y les voy a contar y les voy a enseñar exactamente qué es lo que ustedes tienen que hacer. Eso lo va a criticar Hirschman por un lado. Pero por el otro lado, Hirschman va a decir también, recuerden ustedes, vamos a descubrir cuáles son esas potencialidades de estos países específicas que todavía no han sido exploradas y que podrían servir para una industrialización de ese país, ¿cierto? Entonces, no todo tiene que ser explotación minera, ¿cierto? No todo tiene que ser producción de commodities y ese tipo de cosas, aunque en el corto plazo son absolutamente tentativas, ¿cierto? ¿Cómo se dice eso? Sí, no sé cómo se dice eso, atractivas más bien, ¿cierto? Son absolutamente atractivas porque no cuesta demasiado, ¿cierto? A pesar de que tiene un costo muy grande en términos de medio ambiente, eso pues a los economistas, este tipo de economistas todavía no hace parte tanto del discurso, ¿cierto? Eso va a venir un poco más adelante, sobre todo en los años 70, la idea de, oiga, necesitamos tener en cuenta también los costos en términos del medio ambiente, ¿cierto? Entonces eso un poco con respecto a lo que nos va a decir Hirschman, el síndrome de los economistas visitantes, pero más allá de eso, Hirschman va a interpretar esta idea o este ejemplo de Acerías Paz del Río de una forma muy distinta a la forma en que lo interpreta Curry, ¿cierto? Para Hirschman el problema más grande de Acerías Paz del Río es que es un ejemplo de los problemas que puede traer la evaluación del proyecto sin tener en cuenta alternativas, ¿cierto? Esa idea tan de los economistas, ¿cierto? De decir que yo la defiendo también, ¿cierto? Necesitamos evaluar diferentes alternativas, no podemos simplemente casarnos con un proyecto y va a decir Hirschman, mirar solamente los aspectos técnicos de ese proyecto, de esos reportes de esos proyectos, sino que tenemos que poder compararlo con otras cosas, ¿cierto? Tenemos que poder hacer contrafactuales si ustedes quieren, ¿cierto? Entonces Hirschman va, digamos, a atacar ese punto, pero sobre todo va a haber un aspecto muy positivo del ejemplo de Acería Paz del Río, y es que ese tipo de proyectos le enseña a un país a tomar decisiones de inversión de gran escala, ¿cierto? Genera este proyecto tan grande, tan caro, una cantidad de mecanismos, una cantidad de institucionalidad también, y unas ideas dentro de los técnicos que van a promover y a ejecutar ese proyecto, le genera esas habilidades, ¿cierto? De poder ejecutar el proyecto, pero además crea esa institucionalidad, crea esas reglas, crea esos procedimientos que antes no existían, ¿cierto? Entonces Hirschman va a decir, bueno,
Ok, costó 3 veces más que lo que tendría que haber costado, ¿cierto? Pero no importa, eso por lo menos nos enseña, nos hace crear esa institucionalidad que más adelante nos va a permitir poder llevar a cabo otro tipo de proyectos de gran escala, ¿cierto? Y era lo que yo mencionaba, creo, la clase pasada, hasta qué punto, pues, Acerías sí nos enseñó a hacer esas cosas, ¿cierto? Mencionando algunos proyectos, digamos, de desarrollo de gran escala en los que no nos ha ido tan bien, ¿cierto? Como que habíamos dicho, las carreteras 4G, ¿cierto? Reficar, Hidroituango, todos estos ejemplos que nos tienen, pues, al borde de la quiebra. Bueno, entonces, bueno, pero por lo menos Hirschman era bastante optimista en ese sentido, ¿cierto? Pero Hirschman, digamos, nos decía otra cosa muy importante y muy interesante, y es que, vea, yo estoy de acuerdo con Curry cuando digo a los expertos internacionales, los colombianos no nos tienen en cuenta, no tienen en cuenta nuestras recomendaciones, de acuerdo. Pero Hirschman va a ir más allá y va a decir no es culpa solamente de los colombianos, ¿cierto? Que sean analfabetas o lo que sea. También hay un pedazo de responsabilidad grande de nosotros los expertos internacionales, ¿cierto? Y aquí viene otra citación que también se las voy a leer, ¿cierto? Nos dice, vean, aquí hay una cosa muy importante y es que estamos hablando solamente en términos técnicos. Y no está en los reportes, ¿cierto? Y no estamos hablando en términos pues que todo el mundo pueda entender, que todos podamos discutir por un lado, y sobre todo de cuáles son esas alternativas. Recuerden el primer punto, esas alternativas que hay a Acerías Paz del Río, ¿cierto? Aquí nos dice solamente en una frase del reporte, mencionamos eso rápidamente, y el reporte yo no sé cuántas páginas tiene, ¿cierto? Pero esos reportes pueden tener 200 páginas, ¿cierto? Entonces, pues no es claro el mensaje en ese sentido, y Hirschman, digamos, reconoce esa responsabilidad que tienen los expertos también de poder comunicar de forma efectiva las ideas que están produciendo, ¿cierto? Por eso otra vez les insisto tanto, es tan importante que hagan ese ejercicio de escritura de forma muy seria durante este semestre, ¿cierto? Ese ejercicio de escritura y cualquier ejercicio de escritura, pero ese tipo de cosas son importantes. ¿Qué es lo que necesitamos comunicar, ¿cierto? No solamente cómo, de forma clara y efectiva y todo esto, ¿cierto? Sino también qué es realmente lo importante, qué es realmente lo que va a jugar un papel importante a la hora de tomar decisiones. Bueno, en este caso, entonces, Hirschman también, más adelante, ¿cierto? De forma, con un poco de perspectiva, unos años más adelante, va a escribir sobre toda su experiencia en Colombia, y ese ejemplo de Acerías Paz del Río le va a servir para ilustrar su crítica contra esa idea de la planificación desde arriba, ¿cierto? Para alcanzar el desarrollo, insistiendo en que los proyectos deberían ser evaluados con base en sus costos de oportunidad y no en sus características técnicas, otra vez, ¿cierto? Entonces, Hirschman también va a entender el aspecto político que está pasando dentro de Colombia de forma un poco distinta a Curry, ¿cierto? El proyecto, otra vez, bueno, ya esto yo no sé por qué se los puse otra vez, habría servido para demostrar que Colombia era capaz de trabajar en este tipo de proyectos de gran escala, ¿cierto? Eso ya lo discutimos, servía para desarrollar una especie de escuela política. Qué pena que quedó ahí como en las 2 diapositivas, estaba como dormido cuando les hice eso, pero fíjense que les puse en azulito hoy sí las cosas. Muy bien, entonces, al contrario del rol que Curry atribuía a los expertos, Hirschman decía otra cosa. Vean, los expertos no estamos ahí para enseñar, ni para iluminar, ni mucho menos, ¿cierto? Sino que el experto debe estar interesado en descubrir esas racionalidades ocultas del país, ¿cierto? Y esa idea de las racionalidades ocultas es una de las, me parece a mí, de las ideas más poderosas y más fascinantes que tiene Hirschman, ¿cierto? Esa idea de decir, necesitamos ir a mirar la institucionalidad de cada país de forma concreta y entender cómo es que funciona ese proceso de toma de decisiones políticas, que es tan oscuro, ¿cierto? Y que es tan diferente en cada uno de los países, no solamente porque la institucionalidad es distinta, sino porque los tecnócratas, digamos, que están apenas naciendo en esta época, los burócratas, etcétera, tienen formas diferentes de funcionar, ¿cierto? En ese contexto, digamos que también la cultura es bien importante. Entonces,
más allá de entender cuáles son los buenos proyectos, más allá de hacer un análisis de los costos de oportunidad de llevar a cabo un proyecto o no, necesitamos es ir a la minucia de saber cómo son esos procesos de toma de decisión y cómo se ejecutan esos procesos, esos proyectos más bien, ¿cierto? Recuerden lo que nos decía Tinbergen cuando les puse estas citaciones de Tinbergen, cuando hablaba de no, pues lo más fácil es llamar por teléfono, ¿cierto? Y hablar con los otros expertos, o sentarnos en una mesa y hacer una reunión. A eso un poco se está refiriendo Hirschman también, ¿cierto? Por eso es que llamo la atención sobre ese tipo de cosas que parecen detalles, que parecen cosas cotidianas que a nadie le importa, lo único que nos importa es la alta teoría, ¿cierto? Y que el modelo Harrod-Domar pues funcione bien. Pues resulta que esas cosas se quedan en nada si no tenemos cómo llevar esas ideas a la práctica y esos proyectos a la práctica, ¿cierto? Por eso les insisto tanto en este sentido y por eso me parece que la idea de Hirschman es absolutamente poderosa con respecto a las racionalidades ocultas, ¿cierto? Entonces, Hirschman va a decir, vea, yo con mi experiencia en América Latina, en particular en Colombia, me di cuenta de que había dos actitudes características de los latinoamericanos, ¿cierto? Ustedes me dirán si sí o si no. Matías, tú me dirás cómo es en Chile. Por un lado, la fracasomanía, ¿cierto? Una tendencia a descartar todo lo que había sido dicho o hecho anteriormente, ¿cierto? Esa idea de no, de todas formas, aquí ya estamos condenados al fracaso, todo lo que se ha hecho anteriormente no sirve para nada, ¿cierto? Estilo el Partido Centro Democrático, ¿cierto? Todo hay que abandonarlo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la rage de vouloir conclure, la ansiedad de querer concluir un proyecto o dejarlo a medias y pasar a otra cosa, ¿cierto? Eso nos pasa un poquito, como sí, bueno, ya terminemos esta cosa ahí a medias, no importa como sea, ¿cierto? Y pasemos a otra cosa y ya está. Haga eso rápido, haga eso así como, ¿cómo se dice eso? Como a la guachapanda, ¿sí o no? Y termine de alguna manera, ya. Usted le están pagando por hacer un contrato, haga esa cosa y ya está, ¿cierto? No sé si ustedes están de acuerdo, no sé, Matías, qué pasa en Chile. ¿Sí? Ese era el diagnóstico de Hirschman, que me parece que igual va muy al punto, ¿cierto? Otra citación, qué pena que les haga tantas citaciones, ¿no? In either attitude, en cualquiera de las dos actitudes, public policy is not conceived as a tool that supplements other efforts at resolving long-term situations, but more as a sovereign weapon of attack for each new policy maker, ¿cierto? Entonces, esas dos actitudes lo que hacen es que nos ahogan en esas discusiones de las nuevas políticas, lo que mencionaba Nicolás hace un momento un poco, ¿cierto? Una vez que llega un nuevo gobierno, entonces viene todo el ataque hacia todo lo que se estaba haciendo anteriormente y perdemos esa idea, esa visión general de hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir, que debería ser una discusión un poquito más general, ¿cierto? Y en cambio nos centramos en algunos proyectos, en algunos programas muy puntuales. Alejandro. Pero yo creo que no solamente, o pues considero que no solamente es como, por tanto cuando lo ponen es como actitudes características generales, me parece más como actitudes como de políticos, que muy generalistas, sí. Un poco lo que yo veo, por ejemplo, la francmasonería quizás también tiene que ver con una estrategia política de capitalizar, digamos, que el sentimiento nacional a lo largo de, por ejemplo, no sé, ahorita está Peñalosa, todo el tiempo es que se ha todo mal. Probablemente ha hecho algo bien, probablemente hay cosas que hay que destacar de él, pero lo único que se dice es que pues, evidentemente todo está mal, digamos que lo que hace un poco en estas elecciones, no es que sea, pues se capitaliza ese sentimiento de fracaso, claro, y se dice que todo lo anterior no sirve, probablemente también tiene que ver con el electorado. Lo que pasa es que fíjate que una cosa es la campaña electoral, ¿cierto? Y una cosa es el discurso durante la campaña, que antes, hasta cierto punto, yo no sé, yo ya estoy hablando como viejito, pero antes hasta cierto punto no se veía plasmado directamente en una pérdida de institucionalidad sobre políticas grandes, gruesas de los gobiernos anteriores o del Estado anteriormente, ¿cierto? Estoy pensando directamente en todo lo que ha pasado con la JEP, por ejemplo, ¿cierto? Y con toda la implementación. Entonces, digamos que hasta cierto punto uno pensaba, hace un año y medio, cuando Duque estaba en campaña, cuando decían que iban a volver trizas los acuerdos y todo eso, uno decía, es simplemente retórica barata, ¿cierto? Y es simplemente, están ganando votos, etc.
pero después uno se da cuenta que en el ejercicio no, llevan un año peleando, llevan un año tratando de desmantelar también algo que ya es pues, parte de la Constitución, ¿cierto? Que más allá de hacer parte de una política de gobierno particular, es absolutamente parte de la política estatal, ¿cierto? Entonces eso es lo preocupante, y claro, no es solamente latinoamericana, por eso yo hacía un poco la salvedad de ese tipo de cosas, pues pueden pasar y seguramente están pasando en todas partes, pues fíjense toda la discusión del Brexit, pero es un poco ese enfrascamiento también entre estos políticos un poco británicos. Pero sí, esto digamos que Hirschman pues lo desarrolla hablando de su experiencia en Colombia, entonces por eso él dice un poco, estamos hablando solo de economía del desarrollo, estamos hablando de Latinoamérica. Probablemente él hubiera reconocido más adelante, sí, lo que tú estás diciendo, eso de todas formas tiene que ver con otros lugares del mundo también. Por aquí había dos manos, sí, Matías. Me veo un poco simplista, porque estoy seguro que Colombia igual tiene algunas políticas de Estado, ¿cierto? Ojalá, ¿cierto? No, sí, claro. Lógicamente, no sé si simplista, o sea, de todas formas es algo que él identifica desde su frustración de haber querido hacer algo aquí en algo más concreto y que definitivamente esas dos cosas no lo dejaron poder llevar a cabo sus proyectos, ¿cierto? Entonces, no sé si es simplista, puede estar muy basado, muy subjetivo, ¿cierto? Muy basado en su propia experiencia, por supuesto. Y claro que hay políticas de Estado, ¿cierto? Hay algunas cosas que sí han sobrevivido afortunadamente, incluso que han sobrevivido al centro democrático, pues, pero que es el partido de gobierno, como tú sabrás probablemente, ¿cierto? Pero lo que iba es a eso, o sea, a que definitivamente pasa más allá de las campañas electorales, ¿cierto? Y se mete ya en atacar la institucionalidad, y eso puede ser complicado, no sé. Entonces, de todas formas, era el diagnóstico que hacía Hirschman por allá de los años 50 para Colombia, ¿cierto? Entonces, ahora sí, para que yo me calle y deje de leerles tanto inglés, ustedes me cuentan cuál es el argumento principal de ese artículo de Álvarez Giotti y Hurtado, le iba a decir. Hurtado. ¿Es el de los Andes? El de los Andes, sí. Los tres de los Andes. Giotti, que viste el viernes, justamente. Bueno, pues que ahora está en Oxford. Y Álvarez y Hurtado. Álvarez fue profesor de aquí. No sé si usted. No, ustedes estaban muy chiquitos. Habían diferentes narrativas respecto a la diferencia entre Urri y Hirschman. Ajá. Pero habían elementos en los cuales coincidían. Por ejemplo, la crítica del Big Push, en el sentido de que ambos querían finalmente, o sea, criticaban esta visión de que había que hacer todas las áreas al mismo momento, que había que hacer programas, sino que había que hacer programas específicos. Hirschman más bien con lo de la racionalidad oculta y Curry más bien con ciertos planes estratégicos, porque criticaba el programa. De acuerdo. Y otro punto muy importante de este artículo, que si no lo han leído, de verdad leanlo, es bien entretenido, es muy bueno, es esta idea de que definitivamente un punto muy importante para entender por qué las economías no se desarrollan, ¿cierto? O cómo pueden desarrollarse, tiene que ver con esa idea de tratar de estudiar y entender cómo funcionan los procesos de toma de decisiones, los procesos políticos de toma de decisiones en los países de forma muy concreta, ¿cierto? Entonces, eso va a ser otra de las cosas que los puede unir a estos dos economistas que siempre vemos como separados. Y otro punto muy importante es este de aquí abajo, y es que es esa experiencia en Colombia la que hace que desarrollen teorías del desarrollo económico, ¿cierto? No son ellos los que vienen ya con unas ideas absolutamente preconcebidas sobre qué es la economía del desarrollo, sino que es cuando vienen aquí al terreno que descubren eso, de forma empírica también, ¿cierto? Empírica no solamente en términos econométricos, recuerden ustedes, sino desde la observación directa que ellos tienen de la experiencia colombiana, ¿cierto? Más un poco lo que había dicho Matías hace un momento. Más citaciones, yo creo que ustedes se van a cansar de que yo les lea, ¿cierto? Pero aquí básicamente no les voy a leer, aquí básicamente Hirschman está repitiendo otra vez esa idea de la importancia de entender el proceso de toma de decisiones, el proceso político de toma de decisiones, ¿cierto?
en lugar de traer de forma autoritaria y dictatorial una idea y un conocimiento desde la economía de Estados Unidos, Europa, etc. ¿Cierto? Eso es, digamos, uno de los argumentos más importantes que va a defender Hirschman a lo largo de su vida. Bueno, esta pregunta tiene un poco que ver con lo que ustedes hayan visto a lo largo de su carrera y lo que ustedes piensen sobre el desarrollo económico hoy en día, ¿cierto? Y de pronto está ligada al conversatorio. ¿Cuáles son las diferencias principales entre la economía del desarrollo propuesta por Hirschman y Curry en los años 50 y la economía del desarrollo hoy en día? Así como a grandes rasgos, ¿cierto? Juanita. Pues es que la economía del desarrollo últimamente se ha vuelto muchísimo más interseccional. Entonces, digamos que, y pues también por la evolución pues, de la sociedad, y eso ha tenido que incluir temas muy diferentes a los que pues, en ese momento eran como los más centrales. Entonces, digamos, ahora también se habla de economía feminista, de la ecología, de la sostenibilidad, sobre todo. Yo creo que son los nuevos temas como que se han ido añadiendo a la teoría de desarrollo que estaba pues, de moda en ese momento. Claro que hay una cosa interesante y es que, ya voy con tu pregunta, hay una cosa interesante y es que pareciera que hubiera un doble giro, ¿cierto? Hablando de giros. Estos economistas del desarrollo de los años 50 y de los años 40 eran personas que en general entendían que la dimensión del desarrollo económico no podía ser puramente económica, ¿cierto? Sino que tenía unas dimensiones políticas, culturales, donde caben algunas de estas cosas que tú estás mencionando, y que más adelante, sobre todo en los años 70, empiezan a olvidarse, a dejarse un poco de lado, ¿cierto? Entonces empieza a hacer una economía del desarrollo un poco más, entre comillas, ¿cierto? Con todas las comillas del caso, más ortodoxa, más centrada, por ejemplo, en la idea del crecimiento económico, a pesar de todas las reacciones que hay desde, por ejemplo, los movimientos ambientalistas o desde las teorías feministas, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver también en el siguiente módulo, que es lo que se llama un poco la economía radical, ¿cierto? Entonces, pareciera que hubiera esos dos giros, que al principio la economía del desarrollo nace un poco desde esa idea de complejidad, ¿cierto? De necesitamos tener en cuenta muchas esferas y no solamente la económica, un poco al contrario de lo que estaba pasando con el mainstream, ¿cierto? Recuerden que el mainstream, por el contrario, estaba tratando de aislar cada vez más este objeto que es la economía, ¿cierto? Y esta teoría económica tenía que ver cada vez más solamente con eso, ¿cierto? Sin tener en cuenta otros aspectos económicos, políticos, etc. Y luego en los 70 entonces pasa eso un poco en la economía del desarrollo, también teniendo en cuenta los métodos que se empiezan a utilizar, ¿cierto? Y la idea de más bien tener en cuenta el crecimiento económico, los modelos de crecimiento económico más que otras cosas, ¿cierto? Y más adelante otra vez vuelve y se recuperan otras ideas, ¿cierto? Recuerden por supuesto a Amartya Sen, Martha Nussbaum, por ahí algún grupo nos va a hablar de Martha Nussbaum con la teoría de las capacidades y todas estas cosas, ¿cierto? Tú tenías una pregunta, ¿cómo es tu nombre, perdón? Camilo. Camilo. Yo iba a hacer ese comentario que la teoría del desarrollo de la economía pues ha tomado esa perspectiva de unir la sociología y la parte de la psicología con respecto a todo lo que es el desarrollo de la capacidad y la libertad positiva y negativa de Amartya Sen y la consolidación de la libertad del individuo desde la parte de Nussbaum, además de pues también la satisfacción de todas las necesidades individuales que podría tener una persona para poder llevar a cabo todo su proyecto de vida o tener su propia agencia, que es lo que determina. Pero entonces, una pregunta con respecto a eso, con todo lo que nos gusta Sen y Nussbaum, ¿cierto? Por lo menos personalmente a mí me encantan. ¿Dónde es que ellos tienen impacto realmente, ¿cierto? Y si pensamos en lo que se está publicando hoy en día en economía del desarrollo, ¿son cosas parecidas a las de Nussbaum y Sen o son más otro tipo de cosas? Para todos, pero sí, Camilo. Sí, pues la verdad no sabría definirlo porque de igual forma, por ejemplo, ahorita el desarrollo económico se está viendo también desde la perspectiva de evaluación de impacto, en donde el economista es un médico que trata de solucionar problemas específicos y pues digamos que los problemas específicos también van relacionados a la mejora de las capacidades y las oportunidades de los individuos, entonces de cierta manera sí está relacionado. Yo pensaría, pero pues sin haber desarrollado demasiado esa idea, yo pensaría que Nussbaum y Sen tuvieron unos impactos muy importantes
para las Naciones Unidas, ¿cierto? Y para definir, digamos, los objetivos del milenio y ese tipo de cosas, y para dar un poco esa guía grande de hacia dónde deberíamos ir, ¿cierto? En general, yo pensaría que es eso. Pero hoy en día la economía del desarrollo dominante es lo que está mencionando Camilo justamente, ¿cierto? Es una economía que está basada sobre todo en métodos que hoy consideramos muy rigurosos, entre otros los RCT, ¿cierto? Los Randomized Control Experiments, ¿cómo se llama eso en español, muchachos? Experimentos randomizados, aleatorizados, controlados, ¿cierto? Que vienen justamente también de la medicina, ¿cierto? Y donde ponemos a 2 colegios o a 2 salones en el mismo colegio, uno como grupo de control, el otro como grupo de tratamiento, y hacemos toda esta evaluación econométrica como si fueran experimentos, pues experimentos de campo, ¿cierto? Y que están, digamos, basados en tratar de evaluar una política muy específica en un país muy específico, en una región muy específica, y que no sabemos si eso funciona para el resto del mundo, ¿cierto? Entonces, y que cuesta una cantidad de plata además, ¿cierto? Y son experimentos en términos de educación, en términos de salud, en todo lo que se nos ocurra que nos lleve un poco a converger hacia los objetivos del milenio, pero en unos países muy concretos. Entonces, digamos que, y eso es lo que se publica hoy en día, sobre todo en economía del desarrollo, ¿cierto? Ese tipo de experimentos y ese tipo de evaluaciones de impacto de diferentes políticas. Entonces, ¿en qué ha cambiado? Sí, Andrés, no, Juan Camilo. Pues digamos que en esa época las primeras teorías de economía del desarrollo eran muy ligadas a lo que es crecimiento, ¿sí? No se había hecho muy bien esa separación. Y pues también como que se pensaba que el crecimiento llevaba al desarrollo económico mismo. Entonces digamos que se ha visto que hay países que son muy avanzados en crecimiento económico y pues que aún así en materia de desarrollo pues tienen muchas fallas. Y siempre va, pues digamos que no sé si se puede decir como indexar o analizar pues ciertos índices, sobre todo pues que son más relacionados con a lo que ya mencionamos pues de las capacidades y las libertades. Con eso se ha hecho un poquito más alcance la diferenciación entre pero una pequeña, digamos, aclaración con respecto a eso. Otra vez, la idea es que en los años 40 y 50 los economistas del desarrollo pensaban más allá del crecimiento económico, ¿cierto? Y tenían en cuenta otras dimensiones diferentes solamente a las del crecimiento económico. Y entre otras cosas, lo mencionábamos hace un par de semanas, o una semana, no me acuerdo cuando empezamos este módulo, esa idea de que la economía del crecimiento y la economía del desarrollo están separadas, sobre todo en los años 60 más o menos, ¿cierto? El modelo de crecimiento de Solow no tiene absolutamente nada que ver con la economía del desarrollo, ¿cierto? Solo lo que está tratando de explicar es el crecimiento en las economías desarrolladas, ¿cierto? Y esta idea de la economía del desarrollo son más o menos, bueno, hay algunas anomalías en esas pobres economías atrasadas que tenemos que descubrir. Estamos tratando de desarrollar un nuevo objeto de estudio, una cosa diferente, y no tiene mucho que ver con el crecimiento económico. Entonces eso después es cierto que se va a mezclar un poco más, ¿cierto? Es difícil, hay muchos matices, pero en los años 70, 80 se mezcla un poquito más, ¿cierto? Y la idea sí va a ir un poco más hacia la idea de necesitamos crecer para alcanzar el desarrollo, ¿cierto? Pero entonces yo hablaría como un poco de esos dos giros, a pesar de que hay muchos matices, ¿cierto? Esto aquí no es una historia absoluta y otra vez mucho menos lineal, ¿cierto? Por aquí hay otra pregunta para ustedes, no me acordaba de esta. ¿Cómo ha cambiado la discusión sobre el rol de los expertos del desarrollo con respecto a las discusiones de Hirschman y Curry en los años 50 y 60? Camilo lo mencionaba hace un momento un poco, ¿cierto? ¿Cómo ha cambiado esa idea del experto comparada a estas ideas de los expertos de Hirschman y de Curry? ¿Cómo son los expertos de desarrollo hoy en día? Está muy bueno ese matiz que haces, porque justamente para allá va mi pregunta, ¿cierto? ¿Hasta qué punto esa idea del consenso de Washington o esas ideas del consenso de Washington siguen siendo tan dominantes, ¿cierto? En países como Colombia. Claro, algunas cosas sí, algunas ideas se vuelven casi que principios, ahora vamos a hablar de eso, rectores, digamos, de lo que deberían hacer los países, ¿cierto? Pero
los expertos del desarrollo económico tienen más que ver con lo que decía Camilo, ¿cierto? Son casi que médicos que van a los países a hacer esta evaluación directamente de un proyecto muy particular, ¿cierto? Y esas grandes narrativas, como por ejemplo la del consenso de Washington, siguen ahí, pero hacen parte ya como de esa metanarrativa como la de Rostow años antes, ¿cierto? Entonces no es muy claro que necesariamente vengan ahora los expertos a decirnos, nosotros los vamos a iluminar y les vamos a mostrar cuál es la receta para el desarrollo. Camilo. Aunque también hay otros autores que pues no están en la corriente maestra. Claro, no, hay una cantidad de autores que a lo largo de las épocas justamente nos han dado como esos matices para entender, por ejemplo, la economía del desarrollo desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Pero lo importante, y espero que eso quede dentro de este cuento, ¿cierto?, del que hemos hablado de la economía del desarrollo, es que ciertas instituciones que son dominantes juegan un papel muy importante para entender cuál es el rol de los expertos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces lo que hablábamos del Banco Mundial, lo que hablábamos de la CEPAL, y esas van a ser hasta cierto punto, a pesar de que haya una literatura muy grande, muy heterogénea, muy diversa, que gracias a Dios iba a decir yo, existe, ¿cierto? ¿Cómo se dice eso? Afortunadamente existe. A veces le dan uno como esos lapsos, ¿cierto? Pero lo interesante es que existen esas instituciones que son un poco las que se vuelven el mainstream, ¿cierto? Entonces el JFAC, por ejemplo, este laboratorio de economía experimental de Esther Duflo y de Banerjee, ustedes van a hablar de Esther Duflo, algún grupo va a hablar de Esther Duflo, es el que manda un poco la parada con respecto a cuál es la buena metodología, cuáles son los buenos métodos para hacer evaluación de políticas económicas también, y tienen una cantidad de plata, ¿cierto? Porque esto cuesta mucha plata, esto hay que meterle esfuerzo institucional. Entonces, un poco hacia eso a lo que voy, ¿cierto?